Buenas noches, profesor. Hoy vamos a presentar la actividad declarativa uno, primer corte. El grupo está integrado por el estudiante Juan Carlos Burbano, Ingeniería Informática, estudiante Juan Carlos Pinzón, Ingeniería Informática, Fabián Francisco Cabanzo Galvis, Ingeniería Civil, y el suscrito Juan Pablo Bernardo Torres, Ingeniería Civil. Bueno, durante esta actividad colaborativa, em, en las dos primeras semanas trabajamos tanto en la parte teórica y práctica. Pues en la primera semana elaboramos dos infografías, una sobre integración por partes, que se basa en la regla de producción de derivadas y es útil para integrar funciones combinadas. En la semana 2 aplicamos este concepto en un caso de práctica. Ya más como en la práctica, tal vez realizar ya un plano, tener tal vez usando funciones definidas por tramos para calcular áreas. Y pues el objetivo principal era buscar eso, un área precisa tal vez desde el perímetro que nos daban para hacer tal vez como tal no tanto la justificación, sino tal vez como realmente llegar a un objetivo del área preciso, aproximadamente lo más preciso como tal. Bueno, acá en el trabajo pues están los aportes que realmente hicimos en el grupo. em, Todos pues participamos como tal ahí, compartiendo ideas del grupo, los conocimientos, lo que se aprendió, lo que tal vez se vivió durante la actividad, tanto teórica como práctica. Ya acá en en las evidencias de desarrollo de actividad, podemos encontrar tal vez los enlaces para la conceptualización de la teoría. También encontramos los ejercicios de la semana 2 y la construcción del informe final y cierre como tal. Ya lo último, pues la idea es eso, pues un trabajo que realmente se hizo en grupo, participamos, ya pues ahí los compañeritos ahora van a empezar eh, a compartir tal vez un poco de lo que fue la experiencia de la actividad colaborativa. Vale, Juan. Es como para agregar a lo que ya dijo Juan Pablo, nosotros seleccionamos de los dos temas que había para escoger, seleccionamos fracciones parciales y seleccionamos integración por partes. En Canva hicimos la infografía en donde colocamos el concepto global, ¿sí? Y el cómo se aplicaba y un ejemplo sencillo pero útil. Y digamos que en cada una de la infografía colocamos como cómo podíamos implementar o utilizar, trasladar sí, estos cálculos a la vida real, cuál era su utilidad, digamos que en el ámbito laboral o cómo podíamos implementar. Eso es lo que a grandes rasgos va a haber en el Canva. Dentro del trabajo, ahí colocamos el link del Canva compartido está público, pero también adjuntamos como tal el PDF por si se necesita como tal el soporte del trabajo realizado. Para el trabajo del perímetro y el área, entonces, trabajamos en diferentes sesiones en donde coordinábamos cómo íbamos a hacer los cálculos basado en las reglas las cuales usted nos estableció, en donde nos especificaba cuál era el número de rectángulos que teníamos que hacer la división, cuáles eran los métodos que debíamos utilizar. eh, Miramos diferentes ayudas en internet y el cómo podíamos hacer los cálculos y pues ya Juan Carlos le va a ampliar un poquito más la información de cómo hicimos los cálculos en la parte de los tramos, en cómo decimos los cálculos en la división y a grandes rasgos, pues, dónde usted puede encontrar esta información. Dale. Saludos, profesor. La herramienta que utilizamos para graficar fue GeoGebra, en donde inicialmente, como nos dice el inciso A, utilizamos la unidad mínima de este gráfico, que era el cuadrado de cada cuadrícula. Para el inciso B nos piden diferentes divisiones. En este caso puntual lo hicimos por Riemann hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, según las divisiones, lo que hicimos fue repartirnos esa cantidad de trabajo. Un compañero hizo el de 20 divisiones, otro el de 10, otro el de 5, otro hizo el de la integral definida. Como se pueden apreciar, aquí están las diferentes fuentes de donde se obtuvieron esos gráficos, y esos puntos se iban calculando, se iban tabulando en este Excel. ¿Cómo se calcularon cada uno de esos puntos? Pues primero que todo nombramos
cada tramo como una función independiente e identificamos el dominio de esa función, como se puede evidenciar en el trabajo. Evaluamos todos los puntos al dividirlos, según el dominio de la función, se dividían entre el número de rectángulos que nos pedían y esta era la base de cada rectángulo. Teniendo esa base y el punto inicial, fuimos incrementando los valores de X y los evaluábamos en las diferentes funciones. Aquí el criterio era de pronto visual para identificar la altura que iba a tener ese triángulo, saber qué funciones tocaba a ese punto. Por ejemplo, en el punto inicial, menos 2,0 toca la función y7 y y6, o menos 2,3 toca la función y8 y y9. Como se puede dar cuenta, tienen los mismos valores, así que tomamos cualquiera de ellos, pero representando el punto que necesitábamos. Así para todos los puntos de X, todos los valores y las diferentes divisiones. Cuando ya calculábamos todos, el resumen, lo que hacíamos era calcular el área, que se obtenía a partir de la base inicial y la altura calculada. La altura calculada era la función superior menos la inferior, que como se puede apreciar aquí, es la diferencia entre estas dos funciones según el valor de X que estuviéramos evaluando. Siguiendo con el informe, se relaciona todas las tabulaciones y la ubicación de los vértices y al final de cada uno de los gráficos la totalización del área, el metraje cuadrado. En el siguiente punto se hizo la comparación con la integral definida, donde tramo por tramo se fue evaluando su integral y evaluando en los diferentes límites para compararlos con las aproximaciones de Riemann realizadas en el inciso anterior. Se toma como una medición óptima la integral definida porque es la que mejor representa la geometría del gráfico y reduce al mínimo el material utilizado. Entonces, de las aproximaciones por rectángulo, la que más se acercó quizás en cantidad de recursos fue la de 5 rectángulos, pero quizás no representa la geometría que se necesita. Hay muchos espacios que están por encima del gráfico y algunos ni siquiera están dentro de las curvas. En el último punto nos pedían calcular la longitud del cercado eléctrico para el plano que íbamos a embaldosar en esa casa. Entonces lo que hicimos fue calcular tramo por tramo la longitud de arco. Sin embargo, en este primer punto de el tramo de Y1 nos dimos cuenta que esa función no tenía una primitiva y representaba una integral elíptica en la que nos tocó apoyarnos de Wolfram Alpha o incluso diferentes IA para encontrar el valor de la integral, que en este caso fue 1,35 y completábamos los cálculos para saber la longitud del arco. Las demás funciones todas fueron un cálculo de longitud normal, no hubo ningún problema para calcular. Y al final se relaciona la suma de todas para saber el perímetro de ese cercado eléctrico. Siguiendo con el informe, los compañeros llegamos a diferentes conclusiones. ¿Sigue Juan Carlos? En las conclusiones, lo que más destacamos es cómo podemos nosotros aplicar todos estos teoremas y todas las fórmulas de calcular, digamos que a nuestra vida profesional, el cómo se puede trasladar todo este conocimiento y poder implementarlo, porque en realidad eso es lo que más importa. O sea, de mi lado, en mi concepto, nunca había visto que se pudiese hacer cálculos de áreas
incongruentes, digamos algo así. Uno puede calcular fácilmente un cuadrado, un rectángulo, un triángulo basado en los teoremas normales de Pitágoras o lo que uno le enseñaron en geografía básica. Pero ya cuando estas son este tipo de áreas tan difíciles de abarcar, entonces uno puede ver el cómo los cálculos integrales se pueden implementar para hacer este tipo de acercamientos y de cálculos muy acertados. Entonces, digamos que yo rescato muchísimo esa parte en el desarrollo de este trabajo, ¿no? No sé si Juan Pablo o Juancho tienen algún otro aporte adicional. Bueno, para mí fue muy útil utilizar diferentes software, no solo para calcular, sino para graficar, porque era menos el riesgo del error. Si uno se pone a graficar a mano, para graficar cada función, para ubicar un punto, el riesgo de equivocarse y la cantidad de operaciones que uno tiene que hacer es demasiado compleja. Estos software ayudan a que uno pueda realizar grandes operaciones, grandes gráficos complejos y ser más preciso y ágil con la información. Además de notar diferentes observaciones, diferentes fenómenos dentro del área de estudio que estemos empleando. Juan Pablo. Bueno, ahí tal vez reforzando un poco lo que decía el compañero, es cierto, tal vez las integrales definidas es algo que nos permite a nosotros aproximarnos mucho más a lo que buscamos. Es algo que realmente durante la actividad se evidenció y que fue necesario tal vez utilizar tal vez como tal vez aplicativos de internet para poder graficar, porque no fue fácil como hablábamos tal vez en las reuniones que se realizaban. Esto nos ayuda mucho también a potenciar el trabajo en equipo, en razonamiento, matemática, aplicativo también pues en la ingeniería. Yo creo que este proyecto que se realizó, actividad colaborativa, fortaleció los conocimientos de cálculo integral. Podemos decir que también mostró mucha importancia en la solución de problemas reales. Lo que ya el compañero es cierto, es algo que una cosa es usted verlo teóricamente y otra cosa es llegar a la práctica y encontrar un resultado y decir, wow, eso es el perímetro, ese es el área y no sabía cómo tal vez se definía o cómo se hacía. Tal vez como hablamos al ver lo de los arcos. Es difícil también hacer tal vez definir tal vez la solución de un arco como tal, o un ángulo, un triángulo como evidenciaba tal vez en el plano que nos tal vez nos permitía buscar esos resultados como tal. Un problema que se venció bastante cuando nos repartimos las actividades fue que cómo sabíamos si estaba bien lo que estábamos haciendo, cómo sabíamos que estos cálculos de altura estaban correctos, porque al graficar eran coherentes con lo que se estaba trazando, lo que se estaba visualizando era lo que queríamos representar, tanto las funciones como las alturas que íbamos calculando. Entonces, ese era el camino que queríamos seguir para llegar a la solución que nos estaban pidiendo. No, y ahí es súper importante, Juancho, lo que dices es que las herramientas están, o sea, está GeoGebra, está las IAs y eso, pero si uno no las sabe usar, si uno no sabe interpretar bien lo que se está haciendo, perfectamente uno puede tener resultados que no son. Pero nosotros íbamos viendo y graficando lo que íbamos desarrollando, íbamos obteniendo los resultados de acuerdo a cómo iba andando la cosa. Entonces me parece que supimos pues desarrollar este trabajo. Bueno, muchachos, un placer trabajar con ustedes, profesor. Espero que cualquier duda nos la comunique y podemos precisar en cualquier observación. Encantados de desarrollar esta actividad y gracias, Ah, compañeros. gracias. Aún así, Bueno, igualmente, muchas ya, gracias. muchachos. Hasta luego.